damos la palabra a Héctor Villa, que nos va a hablar sobre la última novedad en materia de obligación de desembarque. Adelante, Héctor. Gracias a todos. Espero que se me escuche bien. Bueno, lo primero, por supuesto, felicitar a la PAO por la organización de esta jornada tan interesante y con temas, como habéis señalado, tan atractivos para el día de hoy. Por supuesto, agradecer la oportunidad de estar hoy con vosotros. Lamentar por mi parte que no puedo estar físicamente en Ondarroa. Tenemos muchas cosas estos días, pero bueno, tenéis ahí una parte de mi equipo en la Subdirección General de Cara Nacional y con Encarna y también Guillermo, con lo cual, bueno, pues está bien representado ahí y bueno, como digo, pues agradecer y lamentar, pero seguro que habrá ocasiones futuras para que pueda estar ahí, porque siempre me gusta también pues estar con vosotros presencialmente y bueno, ahora después de la pandemia que hemos superado, pues es más fácil, obviamente. Bueno, por mi parte tenía una introducción general que, si permitís, voy a compartir pantalla con unas breves diapositivas. Básicamente para mencionar, espero que lo podáis estar viendo, básicamente mi parte que quería introducir para que luego Encarna entre más de lleno en lo que es la realidad actual de la obligación de desembarque es lo que es la visión de la gestión pesquera que tenemos para esta obligación de desembarque, que como todos conocemos es algo parece que, bueno, que todavía novedoso, y es verdad porque lo ha señalado Encarna ya también y seguro que sale durante la presentación y también durante en las preguntas y que nos podáis hacer al final de nuestras presentaciones, porque seguimos teniendo siempre pues elementos de debate, de dudas, porque yo siempre digo que esta medida, que es una de las medidas estrellas de la política pesquera común desde el año 2013, con el reglamento 1380 del año 2013, solo tiene un artículo en ese reglamento, que es el artículo 15, pero luego ha llevado un gran desarrollo y todavía sigue teniendo un gran desarrollo, como veremos. Y sigue habiendo, pues bueno, elementos, como digo, de dudas. Pero es más, yo siempre digo también, me gusta decir que creo que es una política, la de no descarte, también lo que llamamos, o esa equivalencia a obligación de desembarque igual la política de no descarte, que ha llegado para quedarse. Creo que todos la hemos interiorizado o la vamos ya interiorizando, y es verdad que podría haber ajustes en el futuro, quién sabe, con futuras elementos de posible reforma de la política pesquera común, quién sabe, o otros aspectos, pero desde luego que es algo que yo creo que ya está en nuestras vidas, en el mundo pesquero, y nos hemos tenido que ir adaptando a ella y seguimos teniendo que ir adaptándonos a ella. Por avanzar un poco, quiero mencionar la ley de pesca, la reciente ley de pesca sostenible, investigación pesquera, la ley 5/2023, de 17 de marzo, que yo creo que ya todos conocéis. Bueno, pues es una ley donde, desde el punto de vista de la gestión pesquera, que es de lo que quiero hablar en estos primeros minutos, orientada a la obligación de desembarque, yo creo que marca un poco en algunos de sus elementos la pauta que necesitamos, pero que ya está recogida en normas anteriores que tenemos desde el punto de vista emitidas ya previamente a esta ley. En concreto, yo me querría centrar, no lo cito en la diapositiva, pero sobre todo en una recopilación que luego se desarrolla obviamente en la ley, como figura en el artículo 31 de esta ley de pesca sostenible e investigación pesquera, donde establece esas herramientas para la gestión pesquera, fundamentalmente desde el punto de vista de la gestión de las cuotas de pesca. Ese artículo 31 no es una total novedad, puesto que, aparte de que obviamente teníamos una ley de pesca previamente desde el año 2001, todos conocéis, creo ya, que tenemos una norma desde el año 2020, la que denominamos en su momento la orden Omnibus, porque fue una orden que modificaba diversas órdenes ministeriales, donde estableció diversos mecanismos y amplió mecanismos que ya existían a otros ámbitos donde antes no se podían llevar a cabo, para precisamente afrontar esta obligación entre otras cosas, no todo, pero también para afrontar esta obligación de desembarque. Encarna lo mencionará en su presentación a continuación, que hay una orden ministerial específica para lo que es la aplicación de la obligación de desembarque en España, pero es verdad que esta orden ómnibus también la complementa de manera definitiva, puesto que uno de los elementos clave a la hora de poder gestionar de manera adecuada esta obligación de desembarque desde el punto de vista nacional es los aspectos que regula la orden ómnibus. Yo me voy a centrar, o los voy a citar muy rápidamente, 3-4 artículos de esta orden ómnibus, donde, como digo, pues al final
lo que se pretende es una mayor flexibilidad de la gestión de las cuotas de pesca, que en definitiva al final es uno de los elementos, como digo, clave a la hora de poder gestionar y adaptarnos a esta obligación de desembarque. Luego hay otros mecanismos en los cuales entrará Encarna, pero desde luego que la gestión de las cuotas es esencial a la hora de la aplicación de la obligación de desembarque, con un objetivo siempre, yo creo que crucial, y que iba a decir que afortunadamente hasta ahora vamos en España pudiendo cumplir. Yo creo que no ha habido prácticamente ningún caso hasta ahora, afortunadamente, donde no hemos podido cumplir ese objetivo, que es evitar lo que se conoce, y creo que ya lo hemos comentado, todos lo conocéis, lo que denominamos el efecto o el estrangulamiento, lo que llamamos lo que podemos llegar en inglés la palabra es choke, el estrangulamiento de nuestras pesquerías. Y eso no es más ni menos que evitar que la ausencia de cuota en algunas pesquerías de algunas determinadas especies o incluso una única especie en concreta que esté sometida a la obligación de desembarque nos conduzca a que tengamos que detener el resto de las pesquerías. Eso es algo que tenemos que evitar a toda costa y que yo creo que afortunadamente, con dificultades, pero que vamos consiguiendo desde que la obligación de desembarque está en vigor. Sobre todo desde el año 2019, donde ha dado su plena aplicación o está en pleno aplicación, puesto que anteriormente, como sabéis, había una progresividad hasta el año 2019 en cuanto a los caladeros, las especies que entraban. Pero a partir del año 2019, 1 de 2019, entra, digamos, de lleno ya la plena aplicación de la obligación de desembarque y necesitamos dotarnos de estas herramientas, como digo, para evitar el temido ese efecto de estrangulamiento. Tenéis esos artículos que yo quería destacar, el de las transmisiones temporales de posibilidades de pesca, que nos permite ampliar el marco de las transmisiones temporales que había previamente, puesto que dentro, sobre todo ya centrándome en las aguas del Caladero Nacional, pero Cantábrico Noroeste, pero también compartiendo algunos stocks con las aguas de Portugal y también con el Golfo de Cádiz, tenemos un mayor amplio margen de maniobra para permitir esas transmisiones temporales de posibilidades de pesca que están repartidas individualmente por los buques. Incluso más allá, no solo a veces cuando están repartidas individualmente, o al menos los receptores no las tienen repartidas individualmente. Eso abrió el marco general que había previamente, porque anteriormente no había esta posibilidad entre censos diferentes, por ejemplo, en el caso de la merluza entre, por ejemplo, la arrastre y la volanta, o viceversa, o con el palangre. Este artículo 2 abrió esa posibilidad que permite una mayor flexibilidad y, en definitiva, entablar esos acuerdos que dentro de entre los armadores, las asociaciones, para esa ubicación de las cuotas dentro, por supuesto, del marco general de reparto de cuotas que todos conocéis. También el artículo de las transmisiones definidas de posibilidades de pesca, que antes únicamente estaba abierto en el caso del Cantábrico Noroeste para la flota de arrastre de fondo, pero que se abrió al resto de censos que tengan un reparto individual de posibilidades de pesca por buque. Estamos hablando de cerco en el caso de sus cuotas de caballa de jurel, o por ejemplo en el caso del palangre y la volanta, la merluza. Con lo cual esto también pues bueno, permite un posicionamiento de los armadores ante una visión más de futuro, porque las transmisiones temporales obviamente son por un año, pero las transmisiones definitivas dan una mayor visión empresarial y de planificación para los siguientes años a la hora de ubicarse dentro de sus pesquerías y el desarrollo de sus pesquerías. El artículo 5, que es un artículo esencial, que es el mecanismo de optimización anual del uso de cuotas. Y no es más, como todos conocéis, un mecanismo para la última parte del año que nos permite habilitar potenciales sobrantes a partir de los cálculos que realizamos de las pesquerías que han realizado cada una de las modalidades y buques que tienen esos repartos de cuotas en los 5 años anteriores. Nos permite ver si, reservándoles esa parte más los consumos que han realizado de sus cuotas en ese momento determinado del año, en el último trimestre, nos permite detectar potenciales sobrantes que se ponen a disposición de aquellos que han agotado sus cuotas en ese momento o que a lo largo del último trimestre las agotan, con el objetivo, ni más ni menos, de el mejor aprovechamiento de las cuotas asignadas a España, pero también, por otra parte, evitar que buques que tuvieran que detener su actividad y permanecer en puerto en los últimos meses del año, sino que de esta manera pueden seguir faenando hasta finales de año y, no, como digo, no tener que detener su actividad hasta el 1 de enero del año siguiente. Y el último de los artículos que quería destacar
y ya con esto finalizo un poco mi presentación y doy paso a Encarna, es el artículo 8 de los intercambios de cuota con nuestros Estados miembros, los que habitualmente aquí en la Secretaría denominamos como swaps. Es una herramienta esencial para nosotros desde el punto de vista de la obligación de desembarque. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay determinados stocks de los cuales, por los principios el principio general de la política pesquera común, que es el de la estabilidad relativa, que todos conocemos, pues España en algunos casos no tiene cuotas suficientes para mantener sus pesquerías por las necesidades de actividad de la flota a lo largo del año y necesita cantidades adicionales, pero incluso vamos más allá, puesto que en algunos casos incluso España no tiene ninguna asignación inicial de determinadas cuotas por parte de la Unión Europea. Estamos hablando en este caso fundamentalmente ya me centraría más en la flota de Gran Sol, en la flota de los 300. OPAO también tiene, por supuesto, una amplia representatividad de esa flota y tenemos determinadas especies sometidas a obligación de desembarque, como son esencialmente los bacalaos del oeste de Escocia y del Mar Céltico, donde España tiene 0 de asignación, porque en el Tratado de Adhesión y cuando entramos en la Unión Europea nunca se nos han asignado cuotas de esas especies. Y necesitamos cubrir la obligación de desembarque porque esas capturas que hasta ahora eran descartadas sistemáticamente de manera legal por la flota española, a partir de la plena entrada en vigor de la obligación de desembarque, tienen que ser traídas a puerto. Y necesitamos cuotas para apuntar esas capturas. Y otros mecanismos existentes que señalará Encarna en la presentación no están disponibles para este tipo de stocks, por ejemplo. Y España defendimos muchísimo en el año 2018, en el Consejo de Ministros del año 2018, que había que crear un mecanismo para ese tipo de stocks donde España no tiene una asignación de cuota, le pasa también a algunos Estados miembros, pero España era el mayor interesado en este asunto, que se creara un mecanismo para que pudiéramos obtener esas cuotas. Y bueno, pues se ha creado y sigue y funciona. Y tenemos derecho a recibir, a cambio de intercambios, cuotas de esos stocks, de estos bacalaos en concreto y de algún otro. Y nosotros articulamos esos swaps a través de pues esas negociaciones que establecemos con otros Estados miembros. Y esa obtención de esas cuotas necesita a la vez también de una regulación para que en el reparto, digámoslo así, o la gestión de esas cuotas obtenidas. Y este artículo 8, que es muy amplio, sobre todo también centrado en el calado nacional, pero también pensado en otro tipo de intercambios para la flota, como digo, de los 300, nos lleva a, bueno, pues a definir prácticamente todas las casuísticas que se nos pueden dar, desde el punto de vista de si en esas cuotas que intercambiamos con otros Estados miembros son cuotas repartidas internamente en España o no, tanto las que se reciben como las que se ofrecen o se ceden a esos países. Obviamente siempre cedemos cuotas que tenemos esa visión general desde la Secretaría General de Pesca de que son cuotas que nosotros no necesitamos o no vamos a necesitar a lo largo del año, sino que tenemos un excedente, llamémoslo así, porque afortunadamente también es verdad, contamos con esas monedas de cambio. Así como digo, destacar este artículo 8 de intercambios de cuotas con otros Estados miembros que nos permite, como digo, pues el obtener esas cuotas a cambio de ceder otras, pero y mantener esa actividad de nuestra flota sin distorsiones. Como digo, y para concluir ahora mi presentación la palabra Encarna, decir eso, que creo que afortunadamente vamos cumpliendo ese objetivo, con dificultades, por supuesto, con nuevos desafíos cada año. Este año tenemos algunos desafíos sobre la mesa. Seguro que yo creo que Miquel pues me preguntará por algunos de los que tenemos ahora en mente. Podré contestar perfectamente cómo los estamos gestionando, pero como digo, todas estas herramientas desde el punto de vista de la gestión pesquera y orientadas fundamentalmente a la gestión de cuotas van también, como digo, orientadas a lo que es la aplicación de la obligación de desembarque, que, bueno, como digo, ahora en a continuación pues entrará mucho más en detalle, tanto desde el punto de vista de la normativa nacional, el desarrollo anual que tenemos, como también cuál es el último estado de situación respecto a cómo va a continuar la obligación de desembarque, porque hay trabajo que hemos hecho en los últimos meses muy intenso que va a tener que ver su fruto en los próximos meses y hay un trabajo y un diálogo ahora mismo con la Comisión Europea. Así que nada más por mi parte, muchas gracias por la atención de mi presentación y pues nada, doy la palabra a Encarna con su presentación más
concreta ya sobre lo que es la obligación de desembarque y todos los elementos concretos. Y, por supuesto, yo permaneceré durante toda la presentación. No creo que no podré estar a lo largo de toda la jornada, pero, por supuesto, en esta parte de obligación de desembarque, pues a vuestra disposición para todas las cuestiones y preguntas que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Encarna. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias, Héctor, por la introducción. Entonces voy a ir más a enfocarme más en esto. A ver. Vale. En lo que es propiamente la obligación de desembarque, con especial referencia a las aguas occidentales, que son las que os afectan a vosotros, que son tanto las aguas noroccidentales como las suroccidentales del Cantábrico noroeste y el Golfo de Vizcaya. Entonces, la obligación de desembarque, como ha comentado Héctor, pues entró en vigor con el último reglamento de la política pesquera común, el 1380 del 2013, y se aplica a todas las especies sometidas a TAC y cuotas en el Atlántico, y en Mediterráneo, como no hay TAC y cuotas, pues a las que tienen talla mínima. Antes eran tallas mínimas y ahora se llaman tallas mínimas de referencia de conservación. Y como decía Héctor, pues toda esta política de obligación de desembarque pues está únicamente indicada en el artículo 15, y en el artículo 15.1 se indica a qué especies es de aplicación. Entonces, cuando se inició, pues su aplicación fue gradual desde el 2015 hasta su total cumplimiento en el año 2019. Desde el 2019, pues ya lo sabéis que ya se aplica a todas las especies. Y cuando no se aplica esta obligación de desembarque, pues de manera genérica son las especies sometidas a prohibición de pesca y definidas como tales en un acto jurídico de la Unión, pues las que ya están prohibidas por definición. Entonces, esas sí se pueden descartar. Las especies respecto a las que existen pruebas de que se demuestra una alta supervivencia, que son las excepciones luego que conocéis como de alta supervivencia, que se aprueban por arte, por prácticas de pesca y en función del ecosistema, y las famosas, las conocidas exenciones de minimis, que luego ya explicaré un poco más en detalle, y los peces que están dañados por depredadores. Eso pues se puede descartar. Y bueno, como breve recordatorio general a nivel más teórico, pero bueno, para que sepáis de dónde se originan pues todas estas exenciones y el inicio de esta política, hay una serie en estas exenciones, pues la conocemos como flexibilidades, porque nos permite precisamente el poder no tener que llevar todo a bordo, que sería, pues evidentemente, si eso computa cuotas, pues sería pues un estrangulamiento de las pesquerías. Entonces, se prevén estas flexibilidades, que son estas tres: alta supervivencia, minimis o daños por depredadores. Entonces, en cuanto a alta supervivencia, según indica el reglamento de la política pesquera común, pues se permite a los pescadores que sigan descartando aquellas especies que, según los mejores dictámenes científicos disponibles, tengan un elevado nivel de supervivencia cuando se devuelvan al mar. Pero bueno, esto es la teoría, pero esto lo tiene que avalar informes científicos y al final, como sabéis, lo tiene que aprobar la Comisión Europea. Esto es la teoría. Entonces, se podrá aplicar a especies respecto de los cuales existan pruebas científicas que demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características del arte, las prácticas de la pesca y del ecosistema. Y como ejemplos de su aplicación práctica, que ya conoceréis, pues tanto en aguas occidentales, noroccidentales como suroccidentales, pues ahora mismo está permitida esta exención para las rayas con artes de arrastre de fondo y otras artes, para la cigala, por ejemplo, con arrastre de fondo, y para el besugo con palangres de fondo o la boracera. Luego, bueno, como esto era la alta supervivencia, una excepción, la extensión de minimis es otra extensión que conoceréis, que permite, ahora mismo permite hasta un 5% del total anual de capturas de todas las especies sometidas a la obligación de desembarque. O sea, quiere decir pues que de una especie, por ejemplo, que tenga un TAC, permite que se pueda descartar hasta un 5% de ese TAC a lo largo del año.
Debajo con asterisco indico que bueno, ahora mismo es el 5%, pero en el inicio de la aplicación de la política de obligación de desembarque, cuando se empezó a aplicar esta política, hubo un periodo transitorio de 4 años donde se permitía la posibilidad de empezar con un 7% de exención el primer año, otro 7% el segundo, un 6% el cuarto, otro 6%, el tercero, otro 6% el cuarto, y ya a partir del quinto año y sucesivos ya lo máximo que nos permite la comisión es un 5% del total de capturas. Entonces lo máximo es un 5%, dependiendo de las justificaciones, unas veces nos permite un 3% y lo mínimo pues un 1% para algunas especies concretas. Entonces, esta exención de minimis se aplica en situaciones que hay que demostrar cuando las pruebas científicas indiquen que ya no se puede incrementar más la selectividad, porque el objetivo de la obligación de desembarque es incrementar la selectividad, que lo que se capture no sean pues especies de bajo talla, que sean, se descarte evidentemente lo menos posible, pero sabemos que es muy difícil, y sobre todo en pesquerías mixtas, de arrastre, de enmalle. Entonces, este es el máximo límite que permite ya el reglamento de la PPC y la comisión, un 5%. Entonces, esto se puede justificar o bien pues con las pruebas científicas, cuando ya no se puede incrementar más la selectividad, o para evitar los costes desproporcionados que supondría la manipulación de las capturas no deseadas. O sea, cuando se demuestra que si tienes que subir esas capturas que no se van a poder comercializar a bordo, pues supone unos costes para el pescador, para el armador, de separación a bordo, de manipulación, pues que son costes desproporcionados para lo que supone. Y bueno, en lo que respecta a las artes de pesca, lo que pone ahí, la proporción de capturas no deseadas por arte no exceda de un determinado porcentaje que se fijará en un plan de descartes del total anual de capturas. Bueno, esto es la teoría. Y bueno, por último, daños por depredadores, pues es una excepción que permite que se puedan descartar peces que han sufrido daños pues por mamíferos marinos, que se alimentan de pescado, o aves o peces depredadores que pueden constituir y luego que este pescado mordido, bueno, aparte que no es comercializable, pues puede constituir un riesgo sanitario para el consumidor. Entonces, estos se deben eliminar directamente al mar. Luego, pues esto es pues una explicación para que conozcáis cómo se aprueban estas exenciones, el trabajo que llevamos a cabo en la Administración. Pues lo que indica el Reglamento de la Política Pesquera Común, bueno, esto viene también del artículo 18 del Reglamento de la PPC, que es un nuevo concepto que se adoptó en este Reglamento del 2013, que es el de la regionalización, que viene a decir, da un mayor protagonismo a los Estados miembros por regiones, por sus regiones marítimas, para que ellos, en los grupos regionales que se constituyen, pues se pueden debatir y proponer recomendaciones conjuntas a la Comisión sobre asuntos que son de común interés o que nos interesan. Entonces, y bueno, esto viene pues en todo el articulado, lo explica bastante bien, y en este concepto de regionalización se incluyen también los consejos consultivos, que lo conoceréis porque es la participación del propio sector en la política pesquera común, que bueno, ya también se crean los consejos consultivos con anterioridad, pero aquí se consolidan y se crean algunos más. Y bueno, el proceso a grandes rasgos es, dentro de este marco de regionalización, se crearon unos grupos regionales, que estos grupos regionales somos los Estados miembros, los países los que los formamos. Entonces va dependiendo de la región marítima, pues en este caso lo que os interesa, los que os es más de aplicación a vosotros, pues son el grupo regional de aguas noroccidentales, bueno, ahí está en inglés, el Northwestern Waters, o el grupo regional de aguas suroccidentales, el Southwestern Waters, que bueno, lo conoceréis, las aguas noroccidentales pues son las que ya son la zona 5, creo que es 5B, las 6 y las 7, y de este grupo regional de aguas noroccidentales formamos parte como Estados miembros Holanda, Bélgica, Reino Unido antes, pero ahora como ya con el Brexit pues ya es un problema más que otra cosa, Irlanda, Francia y España, esto de aguas noroccidentales.
de aguas suroccidentales, pues hay un grupo un poco más pequeño porque formamos parte, es la zona 8 y 9, ICES, y ahí formamos parte Bélgica un poquito porque tiene muy poquitos barcos, pero forma parte también, Holanda, pero en la práctica Holanda pues no tiene protagonismo en este grupo, entonces básicamente Bélgica, Francia, España y Portugal formamos parte del grupo de aguas suroccidentales. Bueno, hay unas presidencias rotatorias, cada año pues ahora mismo noroccidentales está presidiendo Irlanda, que es semestral la presidencia, y suroccidentales está presidiendo Francia. Y bueno, básicamente en estos grupos regionales uno de los cometidos fundamentales es el proponer estas recomendaciones conjuntas, que es lo que se llama un documento, que es lo que se propone a la Comisión Europea para que la Comisión lo adopte al final como un reglamento delegado, que es lo que al final nos afecta, es la que nos dice las excepciones que se van a aprobar. Entonces, dentro de los grupos regionales, luego hay creo otra diapositiva un poco más concreta, pues eso, se debata fundamentalmente todo el tema de la recomendación para proponer las extensiones para los descartes, pero también se tratan otros temas como medidas técnicas, medidas del mar Céltico, pesquerías dirigidas y cualquier tema se pueden debatir las propuestas que salen de los consejos consultivos, cualquier tema de común interés del grupo. Ahora el famoso tema de los cetáceos, del bycatch de cetáceos en Golfo de Vizcaya, pues todos estos temas se debaten y se toman pues decisiones de común acuerdo sobre todo pues para proponerlas a la Comisión Europea. También participa en este proceso los consejos consultivos que legalmente se les tiene que, por ejemplo, cuando se adopta esta recomendación conjunta relativa a planes de descartes, hay que enviar los consejos consultivos, tanto en su caso aguas noroccidentales o suroccidentales, y ya con todo esto se manda a la Comisión Europea, y la Comisión Europea lo que hace es elevarlo al STEF, que es el Comité Científico y Técnico de Pesquerías, que es un organismo que asesora científicamente a la Comisión Europea. Con ya la evaluación científica del STEF vuelve el informe a la Comisión Europea, y la Comisión Europea ya decide, no tiene que tomar exactamente, textualmente lo que diga el STEF, pero lo evalúa, lo analiza, y entre lo que el asesoramiento científico del STEF y las justificaciones que le damos los Estados miembros, pues ya toma una decisión, puede haber un debate, y ya con la decisión ya adoptada, pues ya se pasa al comité de expertos en el marco de toma de decisiones de la Unión Europea, para finalmente pasa por el Parlamento Europeo también, y al final se adopta el reglamento delegado. Si todo va bien, creo que luego hay alguna diapositiva más. Sí, aquí más o menos lo que he comentado de los grupos regionales, que son grupos de Estados miembros con intereses pesqueros comunes. Hay pues el de noroccidentales, suroccidentales, hay otro Mar del Norte, Mar Báltico creo también, y nosotros, España, participamos también en el del Mediterráneo occidental, que el Mediterráneo está dividido por subregiones, y participamos también en el del Mediterráneo que se llama Pescamet, el grupo regional, junto con Francia y con Italia. Y luego, el funcionamiento, pues las presidencias pueden ser semestrales o anuales, y tenemos por reuniones técnicas dependiendo de la necesidad, pueden ser mensuales, cada 3 semanas, depende, y luego los grupos de alto nivel, que están formados por los directores generales de cada Estado miembro, y ahí se adoptan formalmente pues todas las decisiones que se toman en los grupos regionales. Y las recomendaciones conjuntas, como he comentado, se elaboran por la presidencia del grupo, o sea que tienen que ser adoptadas al final por el grupo de alto nivel. En diferentes ámbitos, uno de los más importantes pues es todos los años tenemos que adoptar una recomendación conjunta para la obligación de desembarque, porque se pueden aprobar inicialmente para un periodo de 3 años, pero hay extensiones que solo nos las autorizan para 1 año, otras para 2, o sea que todos los años hay que estar presentando justificaciones científicas para que nos prorroguen las extensiones, y que no haya estos problemas, pues evitar que haya más flexibilidad con el problema de especies de estrangulamiento y todo el problema que puede suponer.
Bueno, y en estos grupos regionales, como comentaba, se tratan otras medidas, como medidas técnicas, como el mar céltico, el oeste de Escocia, medidas para el besugo, como las vedas que se han adoptado junto con zonas que había que afectaban más a Francia y a España, se han armonizado en un reglamento delegado. Temas de pesca dirigida, ahí se tratan temas pues, como de consultas con terceros países por el tema ahora del Brexit. Y luego pues, se pueden estudiar también los dictámenes de los consejos consultivos pues, para responder, escribir cartas conjuntas. Luego, la evaluación científica de todas estas recomendaciones, bueno, concretamente del tema de los descartes, hay dos niveles. El nivel, digamos, del Estado miembro. Nosotros, en nuestro caso, pues trabajamos mucho con el Instituto Español de Oceanografía, ASTI, que tenemos aquí una buena representación. Y bueno, IPMA, que eso es de Portugal, el IFREMER francés, el BIMES, el Instituto Irlandés. Aquí es importante también mencionar que cuando se presenta una recomendación conjunta en nombre de un grupo regional, todo lo que, por ejemplo, toda justificación que pueda presentar España puede ser utilizada también, puede apoyar esa abstención para el conjunto del grupo regional. Entonces se trabaja en comunidad para que todo lo que pueda, toda información, a lo mejor un instituto IFREMER ha hecho un estudio de alta supervivencia para una especie que nos beneficia a nosotros también. Entonces se puede, es en ese sentido, digamos, un trabajo solidario porque todo lo que se aporta en el grupo pues va en contribución del grupo regional. Entonces se trabaja con ese espíritu. O lo que si un instituto francés ha hecho un estudio científico para avalar una extensión con una determinada arte para una especie, puede ser también utilizado para esa misma arte y esa especie que se usa en España, si es de las mismas características. Y luego, bueno, la evaluación científica al final, como decía, la comisión lo envía al STEF, que es el Comité Asesor Científico de la Comisión Europea, y es al final el que va el informe importante en el que se va a basar luego todas las decisiones de la Comisión Europea. Bueno, y luego al final pues el último paso es la Comisión Europea, consulta al Parlamento y al final pues se adopta el reglamento delegado, que cada año tiene que estar en vigor el 1 de enero de cada año, porque dependiendo si hay el reglamento de base de aplicación de la obligación de desembarque de las exenciones suele durar 3 años, pero para determinadas exenciones solo dura 1 año o para otras solo dura 2. Entonces, todos los años se aprueba un reglamento delegado que tiene que entrar en vigor el 1 de enero porque, si no, para determinadas exenciones se terminaría y se tendría que llevar todo a puerto con todas las implicaciones que eso puede llevar. Bueno, entonces, sobre las recomendaciones conjuntas, como he mencionado, pues el objetivo es establecer estas exenciones, que son las que hemos hablado, de minimis y alta supervivencia, que se definen por especie, zona y arte. Y bueno, es lo que he ido comentando, que dependiendo de cada si las exenciones están bien argumentadas, pues a lo mejor de primeras las han concedido para 3 años, pero algunas, pues como he dicho, pues son anuales, bianuales, y hay que irlas justificando. Entonces, por eso, bueno, ya lo he comentado, todo el tema de enviarlo a los argumentos científicos. Y bueno, ahora mismo el estado de situación para las aguas del Atlántico occidentales que os interesan está en vigor justo hasta el 31 de diciembre de este año. El reglamento delegado 2020 del 2015. No, es 2015, bueno, es del año 2020, perdón. Que bueno, se ha ido modificando, como decía, cada año. Hay una modificación en el 2021, otra en el 2022, pero la aplicación, el periodo inicial era 2021-2023, con lo que el 31 de diciembre finaliza su vigencia. Entonces, este año, esto nos ha llevado que este año, y siempre además las justificaciones hay que presentarlas antes del 1 de mayo, el 1 de mayo es como la fecha, lo eligieron porque era fiesta, entonces nos toca siempre justo para el 1 de mayo pues estar bastante entretenidos preparando todas las justificaciones que hay que enviar.
Entonces, en mayo de este año precisamente, se han tenido que enviar, habiendo trabajado con los grupos regionales, tanto de aguas noroccidentales como suroccidentales, se han enviado las recomendaciones conjuntas de los dos grupos, aunque están incluidas en un único reglamento delegado que se divide en aguas noroccidentales y suroccidentales. Entonces, los Estados miembros, la presidencia es la que lo envía, se ha enviado un nuevo plan de descartes, se ha tenido que justificar de nuevo todas, en este caso han sido todas las exenciones que ahora mismo estaban permitidas. Se ha solicitado de hecho creo que se ha solicitado un ámbito temporal más amplio del 2026, pero bueno, lo normal es que la Comisión lo haga por 3 años. Se envió, como digo, al final el 2 de mayo y pasó ya por la evaluación del STEF y estamos justo en estas semanas esperando a que la Comisión nos diga lo que ha dictaminado el STEF, y en base tenemos alguna anticipo, pero bueno, no lo tenemos todo en detalle, y en base a lo que nos diga la Comisión, pues tendremos que ver si tenemos que pelear por alguna excepción y ver si al final nos mantienen todas las excepciones que tenemos actualmente o alguna nos la pueden disminuir, incluso alguna que tenga un 5 nos la pueden bajar a un 3% de minimis, por ejemplo. De alta supervivencia, si consideran que no está, por ejemplo, el tema de las rayas, algunas, si consideran que no están debidamente justificada la alta supervivencia, pues o nos pueden pedir más estudios. Bueno, eso ahora mismo no lo sabemos, pero va a ser un proceso que prácticamente para principios de julio ya lo tendremos que saber lo que nos van a admitir para el año próximo. Pensamos que la mayoría van a poder seguir permitiéndose, pero puede haber alguna que nos dé algún problema, pero bueno, tendremos que verlo con la Comisión, también debatirlo con ellos y ver también la flexibilidad que pueden tener. Entonces, bueno, esto cuando se adopte, pues este nuevo plan de descartes normalmente estaría vigente otros 3 años, pero tiene que aprobarse para entrar en vigor el 1 de enero del 2024, porque si no, si el 1 de enero si no hay nada aprobado, pues no se podría descartar, tendría que llevarse todo a bordo, computar contra cuotas y evidentemente es un problema bastante grande. Esto nada, simplemente me imagino que lo conocéis, son unos trípticos que tenemos publicados en la web del Ministerio, pero son bastante descriptivos y claros. Entonces, bueno, esto lo podéis ver tranquilamente, y este es el último que hay colgado, que es era lo que era de aplicación para el 2022, que bueno, en el 2023 quitaron alguna excepción, pero bueno, básicamente para ver todo el conjunto de lo que se puede, de las excepciones que hay ahora mismo autorizadas. Están estos paraguas noroccidentales. En esta primera, en el centro están las excepciones de alta supervivencia, que seguramente las conoceréis vosotros los pescadores también de sobra. Estos aguas noroccidentales, y ahí se apunta esto que está en rojo es lo que para el 2023 ya no nos autorizaron esa excepción, que creo es que no lo leo bien, que está un poco pequeño aquí. El Merlán, sí. Eso precisamente consideró el STEF y la Comisión que no estaba bien justificada esa exención, y esa nos la quitaron, no la pudimos defender. Y para aguas suroccidentales, las exenciones de alta supervivencia se mantienen en el 2023, pero igual para de minimis nos suprimieron también una excepción, que es el Merlán, ¿no? También. Sí, el Merlán es que fue justo el que no estaba bien justificado, tanto para noroccidentales como para suroccidentales, y creo que nos disminuyeron también un porcentaje de minimis. Y ya para finalizar, que ya también lo ha adelantado un poco Héctor, a nivel nacional, luego nosotros tenemos que elaborar la normativa de aplicación de los reglamentos comunitarios. Entonces, a nivel nacional, la normativa de aplicación para desarrollar todo el tema de la política de desembarque, de la obligación de desembarque, tenemos las órdenes de aplicación
de esta normativa, que es la 514/2019, que se elaboró es profeso para implementar esta política, y luego se modificó por la orden ómnibus que ha comentado Héctor, la 579 del 2020. Entonces, esta orden del 2019, que precisamente es cuando ya entra en vigor en su totalidad la obligación de desembarque, fija las normas para la aplicación de estas exenciones a la obligación de desembarque y para la mejora en la selectividad de los artes, y entonces establece medidas relativas a la gestión de las exenciones de minimis, las medidas de control y destino de las especies con tallas mínimas de conservación, las medidas relativas a la exención de alta supervivencia, las medidas de selectividad que solo se aplican a las zonas 6 y 7 y la cumplimentación de las reglas de composición de capturas. O sea, bueno, esto es más lo práctico que conocéis ya vosotros bastante mejor. Y luego cada año hay que adoptar 3 resoluciones que la orden del 2019 lo dice así, tienen que aprobarse en el primer trimestre de cada año para la aplicación de la exención de minimis, otra para la aplicación de la exención de alta supervivencia y otra para la aplicación de la flexibilidad interespecies, porque ahí se adapta a las cuotas que se han adoptado en el Consejo de diciembre del año anterior, y con las exenciones que estén aprobadas cada año, pues se adoptan estas resoluciones para que tengáis también la seguridad jurídica de lo que podéis hacer y lo que no se puede descartar y habría que llevarlo a puerto. Y luego, cuando se agotan las cantidades que vienen en los diferentes anexos por caladeros, pues ya es cuando sí que hay que llevarlo a puerto. Y creo que era la última, así que quedan unos minutillos para posibles preguntas. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Y si no, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, tanto a Héctor, que creo que estará escuchando, como a mí. ¿Alguna duda? Ha quedado todo muy claro, yo creo. Yo sí voy a aprovechar, Encarna, para haceros una pregunta. Dentro de, no es solamente la obligación de desembarque, pero dentro de la configuración y recomendaciones del proceso que has explicado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo antes de adoptar cualquier medida o directiva, se habla de la parte científica. Sin embargo, la política pesquera común siempre habla de los 3 objetivos, el social, el económico y el medioambiental. Da la sensación, sobre todo en los últimos meses, con esta Comisión Europea, que solamente se centra en la parte científica, interpretándolo a su modo. ¿En qué momento del proceso de recomendación se tiene en cuenta el impacto social, laboral y económico de las medidas que adopta esta Comisión Europea? Héctor, no sé si quieres responder tú o contesto yo. ¿Me permites? Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante, Miquel, y voy a tratar de responderla. No demasiado, realmente, y yo no diría, ya ves, has hablado de la situación actual con las propuestas que está haciendo últimamente la Comisión Europea en un contexto general, pero desde el punto de vista de la obligación de desembarque no hay demasiada valoración social y económica. Solo que yo recuerde, así como un principio general, que sí que es verdad que hay que respetar, por ejemplo, es las exenciones de minimis, por ejemplo, pueden tener una justificación desde el punto de vista de la dificultad para retener a bordo esas capturas, por ejemplo, por debajo de talla. Y tienen que, como sabéis, tienen que tener una estiba separada. Entonces, dificultades manifiestas de manejo a bordo de esas capturas permiten también justificar esa exención, por ejemplo, de minimis, que permite seguir descartando un porcentaje de las capturas que tú tengas en base al conjunto total de la cuota que tienes. Pero desde el punto de vista de la valoración social y económica, yo no recuerdo que se hagan más valoraciones. Lo que sí es verdad es, a ver, el proceso es el que ha explicado perfectamente Encarna, que nosotros trabajamos y tenemos que justificar científicamente esas exenciones que solicitamos y que presentamos una recomendación conjunta a los grupos regionales, y la comisión las pasa, digamos, por la lupa del STEF. El STEF hace una valoración de, bueno, si hay esa justificación científica que siga avalando esas exenciones. Por ejemplo, en el caso de la alta supervivencia, si se presentan los estudios pertinentes, que digas que cuando tú descartas esa especie
con ese arte de pesca hay un porcentaje significativo de individuos que sobreviven. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo pruebas con el IO donde pescamos rayas al arrastre y las mantenemos en unos tanques durante días o semanas para ver si esas rayas viven o no. Se hacen ese tipo de estudios. Entonces, como digo, el STEF hace esos informes que la comisión le solicita y a partir de ahí la comisión toma una decisión que es ese planteamiento de un reglamento delegado. Quiero aclarar que el Parlamento y el Consejo tienen, por el tipo de naturaleza jurídica de ese acto de la comisión, que es un reglamento delegado, no es un reglamento de ejecución, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen un periodo de 2 meses para vetar o digamos, mostrar sus observaciones al respecto de ese reglamento. Por eso que el proceso se dilata bastante. Es decir, que ahora en este momento, como habían dicho Encarna, el 1 de mayo presentamos nuestra propuesta de recomendación conjunta, un montón de informes que hemos preparado los Estados miembros con esa coordinación y esa visión de conjunto y lo hemos presentado a la Unión Europea. Ahora está el STEF, ha tenido sus reuniones y ya está preparando sus informes. Tenemos las visiones preliminares, todavía preliminares, y en los próximos días tendremos conversaciones con la Comisión Europea para que al final ella plantee ese reglamento delegado, que al final pasa por una votación en el comité y luego a partir de ahí un periodo donde el Parlamento y el Consejo pueden objetar ese reglamento. Pero normalmente no hay grandes objeciones, yo no recuerdo que haya objeciones al respecto, ni se saquen o se pongan sobre la mesa estos aspectos sociales y económicos. Y el proceso finaliza, como he dicho Encarna, para que tengamos estos planes de descartes aprobados antes del 31 de diciembre o publicados al menos en el DOU, en el documento, en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes del 31 de diciembre para que sean de aplicación el 1 de enero. Ahora mismo, el que tenemos ahora, que ha sido modificado en los últimos años, pero viene del 2020, ya se acaba su vigencia en el 31 de diciembre del 2023, con lo cual estamos justo en los plazos para que la Comisión pueda adoptar ese reglamento. Entonces, pero respondiendo ya concretamente a tu pregunta, pero como he dicho, no se valora, o yo no recuerdo que se haga una valoración especial de las implicaciones sociales y económicas de lo que son estas excepciones o el conjunto de la obligación de desembarque. Sí que también tengo que decir que creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que todos tenemos que ser conscientes, y también ha estado un poco la intervención de Encarna, que estas exenciones que nos va reconociendo la Comisión Europea cada vez son más difíciles de conseguir. La Comisión cada vez se pone más dura porque tiene un objetivo o tiene una filosofía clara la Comisión Europea, que no es otra que estas exenciones están para ayudar al cumplimiento, pero hay otro objetivo general de la política pesquera común, que es la mejora de la selectividad de los artes de pesca. Por eso, lo que ha señalado bien Encarna, los porcentajes de minimis se han ido reduciendo paulatinamente. Incluso tuvimos hasta porcentajes del 9% de minimis y ahora estamos en porcentajes del 5 o incluso menos. O algunos que se nos han ido quitando porque no los justificamos suficientemente. O las excepciones de alta supervivencia, en algunas las pone en cuestión que tengamos los estudios suficientes para demostrar que esos individuos sobreviven. Quiero decir que al final tenemos que ser conscientes de que la Comisión cada vez es, como digo, más dura a la hora de que la obligación de desembarque, que reconocer estas intenciones. Y también, y para no extenderme más, quiero recordar que España fue, yo creo, vamos, yo no viví esa negociación en directo, pero me la han contado, estaba en otras tareas en la Secretaría. España fue el Estado miembro principal que luchó en ese artículo 15 porque todas estas exenciones salieran adelante. Es decir, que España sabía, éramos muy conscientes, creo que otros Estados miembros no lo eran y ahora empiezan a serlo algunos de ellos, que la obligación de desembarque traía problemas y que necesitábamos no una regla general de aquí no se vuelve a descartar nada de las que están en obligación de desembarque, sino que necesitamos seguir descartando legalmente y tenemos que encontrar mecanismos y herramientas para hacerlo. Y son las que estamos señalando: la flexibilidad interespecies, que se refleja en el reglamento taquicotas, y los porcentajes de minimis para los que podamos reconocer para las artes y especies concretas y las áreas, la alta supervivencia, el tema de depredadores, daño por depredadores y poco más. Esos son cómo podemos irnos defendiendo. Lo demás, como dije en mi intervención, las cuotas que tenemos y la gestión de las cuotas que tenemos, cómo podemos aprovisionarnos de las cuotas necesarias para, en base a los consumos que hacemos, seguir manteniendo
la actividad de nuestra flota hasta el 31 de diciembre de cada año, sin que haya una distorsión de la actividad ni que tengamos que decir a una flota que se acabó determinada cuota o determinadas cuotas, tenéis que ir a puerto hasta el 1 de enero. Así que, como digo, este es un conjunto, pero la realidad es que eso, la valoración social y económica, yo no recuerdo que esté demasiado presente, salvo lo que he señalado en caso de, pues eso, la tarea que dificulte mucho la tarea a bordo. Muchas gracias, Héctor. Una pena que no estés aquí para que puedas disfrutar de los canapés y cazuelitas de merluzas que vamos a tener la oportunidad todos los que estamos aquí después de esta mañana. Hay una pregunta, Alberto. Sí, hola, muy buenos días, Alberto de MSC. Hola, Héctor, te vas a perder los canapés. Mira, mi pregunta va relacionada con el tema de cómo se está haciendo el registro de los descartes, y si eso puede tener algún impacto en la manera en la que vosotros justificáis luego a la Comisión Europea qué porcentaje se necesita, qué porcentaje no se necesita. Y enlazo esto con el nuevo reglamento de control en el que parece que se van a poner medios electrónicos, cámaras o observadores electrónicos de alguna forma para controlar más estos temas. Y bueno, mi pregunta iría, ¿cómo se va a articular esto? ¿Qué tiempos hay? ¿En qué flotas? ¿De qué manera? Y si esto de alguna forma puede, no sé, generar alguna sorpresa en los porcentajes de descartes, o cómo enlazar esto con la justificación de los minimis, que yo creo que es necesaria y que, bueno, pues a ver cómo se puede hacer. Gracias, Héctor. Sí, muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Pues también una pregunta muy interesante. No quiero meterme demasiado en áreas que no son de la competencia de mi subdirección, en temas de control, pero bueno, voy a tratar de responder. Bueno, pues a ver, quiero empezar diciendo que el apuntar o el anotar los descartes no es ninguna novedad. Ya está en el propio reglamento de control inicial que hay que apuntar los descartes. Incluso antes de que viniera la obligación de desembarque. Todos sabéis que el reglamento de control, el vigente, ahora bueno, va a haber una modificación sustancial del mismo, pero desde el año 2010 estaba esa obligación. Y avanzo en el tiempo porque cuando llegaba la obligación de desembarque, pues realmente la información que teníamos en la Secretaría sobre la realidad de la obligación de desembarque, en tanto a qué niveles de capturas y especies se descartaban realmente, no teníamos una información fehaciente desde el punto de vista de ese registro que nos llegaba a las bases de datos de la Secretaría General de Pesca. La información más fiable que teníamos era de campañas científicas, de las campañas de los institutos científicos, donde nos decían sus muestreos en mareas concretas y campañas concretas, cuáles eran las tasas de descarte de las flotas correspondientes. Y eso nos permitía de alguna manera extrapolar, pero no tener los datos, digamos, reales. Salvo excepciones, yo en mis tareas antiguas ya en la subdirección de control e inspección, ahora de vigilancia pesquera, pues había excepciones que eran, bueno, pues de reconocer que sí que había patrones muy exactos y muy detallistas y rigurosos, apuntando exactamente los kilos cada día de pesca a través del diario electrónico que se había implantado, como sabéis, a partir del año 2010, 2011, 2012, fuimos implantando progresivamente el diario electrónico, iban apuntando los descartes día a día, pero eso lamentablemente no era lo habitual en la flota española, tengo que decirlo así, y eso también tengo que decir que yo creo que tampoco ha ido cambiando demasiado en los últimos años. De hecho, nosotros, y es lo que estás tú un poco señalando, nosotros también a la hora de justificar seguir defendiendo que necesitamos seguir teniendo reconocidos esos porcentajes de minimis para poder seguir descartando legalmente, también de alguna manera tenemos que demostrar que los necesitamos. Es difícil a veces defender que yo necesito seguir descartando el 3%, por ejemplo, de mi cuota de no sé qué, que son no sé cuántas toneladas en la práctica, porque tengo esta cuota, si realmente veo que la flota no apunta ni el 5% o el 10% de esa cantidad global que yo tengo para el año para seguir descartando. Cuando se me agota tengo que llevarla a puerto obligatoriamente, pero lo que yo descarto contra de minimis no computa contra la cuota. Y yo tengo esa cantidad disponible al año que además está en la resolución de minimis que tiene cada flota. Entonces, como digo, mi percepción es, no tengo los datos precisos del año pasado, pero sí que es verdad que
creo que eso hemos ido mejorando, pero todavía creo que falta todavía algo de información. Quizás también, a ver, y yo aquí también quiero romper una lanza también por el propio sector pesquero, puesto que creo que también sigue habiendo incertidumbre y miedo a apuntar determinadas cosas, pero creo que siempre la información y cuando es algo totalmente legal, como digo, descargar contra de minimis cuando se puede, creo que es algo que necesitamos la información y que tenemos que superar esa incertidumbre. Por eso yo animo siempre en estas jornadas que podemos tener con vosotros y en cualquier ocasión que podemos hablar de la obligación de desembarque, que trasladéis y también de las asociaciones, los representantes a la flota, que es importante utilizar esos mecanismos que tenemos para seguir defendiendo su utilidad y su necesidad. Si no, tarde o temprano la comisión ya pone en entredicho ¿para qué quieres esto? Yo he vivido la experiencia también en consejos de ministros con los TAC y cuotas, donde a veces estás defendiendo porque tienes informes científicos y análisis y demás, donde un TAC te propone una bajada y dices que, bueno, que quieres que se mantenga o que baje menos porque, y la comisión a veces te venía a decir, ¿para qué quieres si no estás pescando ni la mitad de esa cuota? Bueno, pues en este caso del de minimis puede pasarnos tarde o temprano algo parecido. Así que yo animo a utilizar estos mecanismos con toda la mayor, con la necesidad que haya, pero yo creo que la hay. Hay casos donde están siendo infrautilizados cuando yo creo que podrían ser más utilizados y que se pierda ese miedo a apuntar. Todo es información y todo, como digo, nos ayuda. Y como digo, para concluir y no extenderme más, pues como he señalado anteriormente, la comisión tiene esa clara intención, que los justificamos muy bien, pero que además esto tiene que irse acabando de alguna manera. Veremos a ver qué pasa a partir. Ahora yo creo que vamos a poder estar tranquilos para los próximos años, pero bueno, como digo, tampoco sabemos qué va a pasar con si va a haber una potencial reforma de la PCP o no, pero desde luego que en la claramente de la comisión está que las artes tienen que ser más selectivas y que si esas artes son más selectivas, las tasas de descartes tienen que ir disminuyendo. Entonces, como digo, todo es un conjunto a donde va confluyendo las visiones de la DGMAR en este momento. Muchas gracias, Héctor.